pues continuamos con las presentaciones. Esto, un año normal, sería una presentación normal, no especialmente dificultosa, pero resulta que este año de pandemia, asistencias sociales, límites en las mesas, etcétera, etcétera, pues se complica mucho y vamos a tener que hacer un juego de sillas calientes, de controlar tiempos y espero que seáis pacientes y comprensivos con lo que no puede estar perfectamente ajustado, que esperemos que no sea nada, ¿no? Pero es que a pesar de que este año hemos decidido precisamente por esto no presentar tantas antologías como otros años, yo sincera y honestamente no podía hacer el Celsius y no presentar el Interminable. Por muchas cosas, primeras personales, pero personales compartidas con todos los que estáis aquí, mucha gente a lo largo de todo el mundo. Y es que La historia interminable es uno de los libros, a mí no me gusta decir el libro que más, pero uno de los libros que más primeros lectores ha creado, que a lo mejor he sido el libro que muchos cogieron por primera vez, para este lo quiero leer yo. Mucha gente es el primer libro que ha releído y sin duda tiene una importancia capital dentro del literario emocional de mucha gente, entre la que yo me cuento, ¿no? Pero no solo este libro, sino Michael Ende. Michael Ende como personaje, no tan conocido como su obra, pero igualmente apasionante e interesante, con otros libros inolvidables igualmente, y al que me parece que rendir un homenaje de estas características era poco menos que inevitable. Hoy por la noche, además, podréis ver en el cine en la calle la película de Wolfgang Petersen, la primera, claro, y así completamos un poco nuestro pequeño homenaje. Como decía, este libro tenía que estar aquí y merece la pena meterse en camisa de once varas para que así sea, ¿no? Porque además sé que hay mucho trabajo detrás y quiero empezar un poco por esto. Primero es contextualizar un poco con Covadonga como editora y como coordinadora del libro. Cuéntanos un poquito cómo nació la idea, cómo la fuiste desarrollando, cómo elegiste los autores. Cuéntanos un poquito la génesis de Ende Interminable. Buenas tardes a todos, gracias a Celsius, gracias a Jorge, gracias a todos los que estáis aquí. Lo primero te voy a hacer una puntualización, yo soy editora, pero la coordinadora Cristina del Toro no ha podido venir. Vale. Le mandamos un beso desde aquí y os animamos también a leer su relato. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer Ende Interminable? Pues hace unos 4 años a mí me empezó a rondar por la cabeza, pensando en el libro de La historia interminable, que se habían quedado, que en el propio libro se quedan en el tintero esas historias que dice, pero esto es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Y pensé, y digo, a lo mejor alguien más lo ha pensado, que sí que en algunos otros países ha sucedido, se han hecho algunos relatos cortos, reunir todas esas historias y contarlas en un libro, que además es una cosa que incluso el propio Ende dejó esos espacios incompletos a propósito para que los lectores completasen, porque al final fantasía es un mundo sin fronteras. El tema es que fue hace 4 años y pensé, hombre, pues esto y con el calado que tiene Michael Ende en la fantasía, tendría que ser en algún momento que sea algún aniversario importante. Y miré, empecé a y digo, ¿cuándo había fallecido Ende? Que yo lo recuerdo como con un tremendo disgusto cuando me enteré de que había fallecido. Digo, Dios mío. Y hacía 21 años y pensé, bueno, pues vamos a tener que esperar a que haga 25. Así que nada, llevamos 4 años esperando para preparar este libro y bueno, pues a través un poco de la experiencia como editora, viendo qué autores creíamos que podían representar bien ese mensaje de lo que supone fantasía, de lo que supone también fantasía desde una perspectiva de escritor. Y luego también invitamos a Héctor Martínez Sánchez, que yo ya conocía que había hecho un análisis muy profundo sobre toda la vida y toda la simbología que esconde el trabajo del autor. Nos liamos la manta a la cabeza como 3 o 4 días antes de que empezara el confinamiento, porque dijimos es que tiene que ser ahora o nunca, porque este es el año que era el aniversario, y dijimos que sea lo que Dios quiera y con un poco de suerte, como habría dicho Fuyur, pues vamos a ver si esto sale y ha salido muy bien. Si es este volumen tan cuidado, de este aspecto tan magnífico, y yo recuerdo que la primera vez que me lo comentaste tenía sus ciertos nervios sobre, madre mía, esto no va a salir, y yo decía, bueno, esto en 4 días o 5 sale seguro, y bueno, fui muy pesimista incluso yo. Pues salió en menos de 24 horas. Al cabo de 2 días habíamos doblado la cantidad que queríamos recaudar. Tinta Púrpura es una editorial muy pequeñita, pero es que queríamos hacer este libro en color y al final incluso ha tenido tanto éxito que hemos podido hacerlo en tapa dura. Y la verdad es que ha superado todas las expectativas. Ha sido maravilloso. Bueno, pues vamos a comenzar con los cambios, luego cerraremos contigo y con tu relato. Así que yo ahora diría que subiera Héctor Martínez, ya que hizo este estupendo prólogo, para que nos cuentes. Pues decía que es un prólogo extraordinario y realmente, te lo digo fuera, lo digo aquí en público, me parece... Mira, para empezar te digo, a mí los prólogos con muchas citas no me suelen gustar, por lo general. Pero es que me parece que no hay cita desaprovechada, que no sea útil, me parece que en este caso eran totalmente justificadas y muy necesarias. Así que me doy cuenta que no me gustan los que usan las citas mal. Y no es el caso. Y además me parece que era muy necesario porque
Yo creo que en un libro, Ende Interminable, evidentemente tiene dos partes, Ende de Michael Ende e Historia Interminable, era muy fácil caer hacia el lado del libro más conocido, o al menos el libro del que más fácil es identificar a Ende con él, ¿no? Así que yo, cuando cogí, me dijeron que había un prólogo muy largo, pero que era muy bueno, que me dijo Covadonga, digo, seguro que es muy bueno, pero ya verás, va a ser de la Historia Interminable y vamos ahí a patinar un poco. Pero es todo lo contrario. Realmente es la contextualización perfecta de qué hombre hay detrás de este libro, y gracias a este prólogo que explica qué hombre hay detrás de este y de los otros libros, se pueden entender muchas más cosas de la Historia Interminable de las que entendíamos, y el libro alcanza, si quieres, una dimensión todavía mayor y mejor. Así que cuéntanos un poquito este prólogo, de dónde sale, cómo lo orientas así, y bueno, lo que tú quieras. Bueno, buenas tardes. Una pequeña precisión también. Me gané el apelativo de Héctor Notalpie, o Notalpi, me llamaban precisamente por esto que me dices de las notas a pie de página. Ya lo veréis. Muy a menudo, yo siempre referencio todo. O sea, a mí eso de usted ha plagiado, imposible. Este señor dice siempre de las fuentes. Bueno, el ensayo este surge precisamente, como comentaba Covadonga, porque cuando nos conocimos, yo había preparado ya un ensayo que se titulaba Haz lo que quieras, que es el emblema que tenía Laurin, ¿no? Y se llamaba Haz lo que quieras, Michael Ende y Friedrich Nietzsche. Yo estudié en la Facultad de Filosofía, por supuesto. Y mientras los demás estaban con Hegel y Heidegger, pues yo estaba con Michael Ende. Cosas que ocurren, ¿no? Yo era el rarito de la facultad. Y entonces había escrito este ensayo y Covadonga y yo coincidimos, quiso el destino, colaboramos en una entrevista, en un podcast y demás, y entonces ahí empezó a surgir también un poquito él, que cada vez que había algo de Michael Ende, pues enseguida o ella pensaba en mí o yo pensaba en ella. Entonces, cuando surgió Ende Interminable me lo propuso, de hecho ella todavía no sabía que yo había publicado el ensayo, ella pensaba que el texto andaba por ahí sin publicar y lo quería utilizar. Ese es el ensayo que es de la Historia Interminable, así que agradecerás que no esté aquí, realmente. Y entonces le propuse, le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo un poquito más amplio, ¿no? Que contextualice más, como dices, que contase un poco la vida, la biografía, porque es súper desconocido Michael Ende. Conocemos la Historia Interminable, conocemos Momo, conocemos las películas. La primera, bueno, vamos a dejarla ahí, no vamos a discutir. Las dos y la segunda y la tercera sí podemos echarlas a la basura tranquilamente, no hay problema, no creo que haya nadie en el público que las vaya a defender, espero. No creo que... Espero, pero bueno, ¿sí? Y entonces a partir de ahí le dije, bueno, pues vamos a hacer algo que sea un poquito más propio para el volumen que ya me había contado. Y digo, vamos a escribir, por un lado, la vida de Michael Ende, que se sepa más o menos quién es, qué ha vivido, que se sepa qué hechos o eventos hay detrás, digámoslo así, de toda su obra, y luego ya construir un ensayo que tuviera que ver con sus ideas estéticas, con su visión de la literatura, que chocaba radicalmente con todo lo que es la literatura de la segunda mitad del siglo XX, que era la literatura esta del realismo, ¿no? De contar las miserias y demás, y él siempre era más orientado hacia la fantasía, hacia buscar las utopías en la fantasía y la acusaban siempre de escapismo. Entonces, por ahí pensé que era lo mejor escribir un ensayo así para contextualizar todo lo que venía luego después por parte de los autores. Y en ese proceso de investigación, documentación, descubrimiento, ¿qué detalle te sorprendió más? ¿Qué dijiste tú? Vaya, no me imaginaba esto de Ende y fíjate tú. Detalles. Hombre, a mí, de Michael Ende, cuando me preguntan, por ejemplo, me dicen, ¿pero tú por qué te acercas a Michael Ende? Digo, a ver, tú cuando abres la Historia Interminable y ves a un niño de 11 años gordo al que le están insultando y presionando los compañeros, ¿cómo no sentirme identificado yo con 11 años precisamente con ese personaje? Porque era la descripción exacta de lo que era yo. Y encima te gustaba leer y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese hecho de identificarme con él y luego ya ir indagando, ir descubriendo, digámoslo así, ese mundo de terror que vive, porque vive el ascenso del Tercer Reich, vive la prohibición de las pinturas para su padre y de hecho se quedan sin medio para vivir. La madre tiene que estar trabajando, ¿de qué trabajaba? De fisioterapeuta, tiene que estar trabajando de fisioterapeuta y no les da para vivir. Luego está considerado, la familia no está considerada, no son judíos, no les persiguen por eso, pero no están considerados, digámoslo así, una familia fiable, ¿no? Por lo que es para el Tercer Reich. Y luego lo que es toda la guerra, todo lo que es estar en los campamentos de niños pasando hambre, todo lo que es la destrucción por los bombardeos aliados en Hamburgo y Múnich, la destrucción, la muerte, la desolación. Tú te imaginas todo ese paisaje y luego lees Jim Bouton
o luego lees Momo, o luego lees La historia interminable y dices, no me puedo creer que el autor de esta obra, en realidad todos los acontecimientos que han llevado hacia estas obras sean esos, que haya vivido, que su experiencia, digámoslo así, vital haya sido precisamente esa. Es lo que más choca, ¿no? Es lo que más, así a grandes rasgos, a alguien que conoce la vida de Ende, luego le llama la atención con respecto a su obra. ¿Y tu primera exposición, cómo llegó Ende a tus manos o a tu corazón? ¿Cómo llegó a mis manos? A mis manos llegó en la estantería de mis hermanos, porque yo era más pequeñito, y estando en la estantería de mis hermanos, yo creo que debió de ser en el 86-87, la primera de las 5 veces, creo, que ya llevo leído el libro. Las 2 últimas ya para los libros, efectivamente, para los ensayos. O sea, realmente es como sabérselo de memoria un poco ya. Y gustarme o llegarme, digámoslo así, al corazón, sobre todo la identificación que te contó con Bastian. Primeras páginas, digo, este soy yo. Es decir, casi la identificación mía con Bastian fue casi desde las primeras páginas, es decir, no daba lugar a que el lector tenga que seguir leyendo hasta darse cuenta de que está leyendo una historia en la que el personaje está leyendo una historia y tú estás leyendo la misma historia, el personaje, ¿no? Y luego ya continuar a un Miguel Ende un poquito más serio, que es el que se suele encontrar uno en El espejo en el espejo o en La prisión de la libertad, que son ya textos, digámoslo así, bastante, como decía él, son la historia interminable de adultos, ¿no? Lo llamaba así, aunque en realidad la historia interminable no es solo de niños, como también se suele decir, ¿no? No es que no sea de niños, es que no solo es, ¿no? Para él son, digamos, los relatos de fantasía que se contaban desde siempre y se contaban para niños, para adultos y para todo el mundo. Bueno, es para niños de cualquier edad. Claro, eso es, de 0 a 99. Exacto. Y sobre la visión ya no como escritor, sino como la visión de Ende del mundo, que también hablas bastante en el relato, ¿qué nos podrías resumir? Uy, resumirlo, eso es complicado. Eso, en la visión del mundo, Miguel Ende se mueve en una época en la que parece que si eres anticapitalista tienes que ser comunista, si no eres comunista entonces eres un capitalista acérrimo. Se mueven esas dicotomías y él, sin embargo, se mueve en un mundo en el que quiere que las cosas funcionen hacia una, digámoslo así, una utopía factible, vamos a pensarlo así. Se mueven las teorías de Silvio Gesell, en las teorías del dinero viejo, del dinero envejecido, eso lo ejemplifica en Momo y lo ejemplifica también en, por ejemplo, el relato de, ¿cómo se llamaba? Es que me sale en alemán. La estación de la catedral, ¿no? Que son relatos en los que el dinero se trata como si fuera un ser divino y en realidad el dinero acumulado no sirve absolutamente de nada. Entonces consideraba la teoría de que el dinero tenía que irse envejeciendo e ir perdiendo valor día a día para que nadie lo acumulase y sin embargo tuviese el valor que tenía en cuanto lo poseías lo gastabas, cosas por el estilo. Tenía una visión, digámoslo así, no tan derrotista. Es decir, no la idea esta de tenemos que revolcarnos, ¿no?, en el mundo está fatal, oh Dios mío, qué horror, y escribir sobre ello, sino que la idea siempre era la de buscar los momentos más positivos, más optimistas, siempre buscar cómo podemos mejorar, ¿no?, cómo podemos construir mundo, cómo podemos construirnos nosotros como personas. Y fue realmente, yo creo que su visión, y es una lástima porque no están traducidos, su visión está mejor recogida en lo que es la literatura japonesa. En Japón impactó mucho. En Japón tú preguntas por Miguel Ende y lo tiene en realidad por un gurú, pues casi como un filósofo, como un verdadero intelectual, cosa muy distinta de lo que tenemos en Europa. En Alemania lo han empezado a descubrir. Las teorías de Julia Voss son de 2000-2012, en las que interpreta el Jim Botón a la luz del nazismo y de las teorías darwinistas y de las teorías del evolucionismo. Entonces lo han empezado a descubrir, pero el resto del mundo todavía Miguel Ende realmente no sabemos mucho quién es. Entonces, para eso está el libro. Sí, además funciona muy bien. Y sé que un proceso de investigación y de sumergirse en alguien no concluye cuando concluye el trabajo, porque luego siempre aparecen datos que dices, joder, si lo hubieras sabido antes, o al revés, algo que has dejado fuera y que luego igual te parece, pues no lo tenía que haber dejado fuera. Cuéntanos algo que no esté en el prólogo y que te gustaría compartir con nosotros. Algo que no esté en el prólogo. Hablando de notas al pie, ya que lo mencionábamos, hace muy poquito he sacado yo, lo he puesto yo en gratuito en internet para divulgar un poco más, varios textos que están traducidos del alemán y del inglés y demás, que me hubiera gustado poder trabajarlos aquí, pero que ya no daba abasto, entre tener que estar trabajando, traduciendo y escribiendo, no daba y no los pude tener en cuenta. Y eran sobre todo un poco interpretaciones, por ejemplo, de Oliver Sacks, del director de cine,
sobre el trabajo que habían hecho, por ejemplo, con Momo, que siempre se habla de la adaptación de La historia interminable, pero poco se habla de la adaptación a Momo. Entonces, por ejemplo, se podría haber introducido ese factor cinematográfico con la novela de Momo. También con Jim Botón hay adaptaciones, o por ejemplo el trabajo que hay de marionetas, de lo que es de marionetas, sobre todo en los años 80, que lo trabaja con Wilfried Hiller, con el compositor, y hay un trabajo en los 80 que es tremendo, es una de las cosas que más le reconocen en Alemania, con el Gogolori y demás. Y eso, pues hombre, pasa un poco de puntillas sobre ello, tampoco lo menciono mucho y sin embargo es algo que es bastante notable en la obra de Michael Ende. Yo creo que por ahí podríamos hacer otro libro nuevo, si queréis, chicos, ¿vale? Yo os animo y nos ponemos otra vez. Bueno, pues como tenemos la suerte de contar con bastantes autores de los que están en la antología, vamos a volver a mover el banquillo, así que ahora te despedimos con un aplauso y que suban Sofía y Bruno. Bueno, pues Sofía Rey y Bruno Puelles. Sofía Rey hace incluso delante del ensayo del que acabamos de hablar, el primer relato, lo primero que lees como cuento, ¿no? Y se titula La tercera librería del señor Coreander, si no recuerdo mal, y me parece, es que en realidad ya vais a oírme decir esto mucho, pero me parece una lección perfecta, súper adecuada. Yo no sé, lo primero, si hiciste el relato y entonces cuando llegó a la coordinadora dijo, pues este relato tiene que ir incluso delante del ensayo, o si ya desde el principio sabías que iba a ir ahí. Pues lo voy a contar, se me había escapado que este libro existía y me enteré ya un poco tarde. Entonces escribí a Covadonga, le dije, por favor, te lo suplico, déjame estar en este libro. Y Covadonga fue un cielo y me lo permitió. Entonces ella ya me dijo que el relato que estaba escribiendo iba a ir delante de los demás. Entonces, claro, lo pensé un poquito desde esa perspectiva. Claro, cuando dices que la llamaste y dijiste, por favor, tengo que estar en este libro, es un signo inequívoco de lo muy importante que era para ti estar en este libro. Por lo tanto, no sé si por Ende, La historia interminable, por ambos. Así que cuéntanos, esto lo voy a preguntar a todos, ¿qué significó para ti? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿En qué momento? Yo acababa de perder la fe en Dios. Me había pasado, pues eso, como con 9, 10 años, yo iba a un colegio religioso horrible, entonces de repente había pensado, mira, estas señoras, las monjas, no pueden ser las representaciones de la divinidad, o sea, esto algo no va bien. Y está en una crisis personal tremenda. Y entonces cuando leí este libro y veo a ese niño gordito, como yo era, lector compulsivo como yo era, que se refugia en nichos a leer, que era uno de mis comportamientos habituales, como a muchísimas personas del mundo nos ha pasado, me sentí identificada a un nivel que no me había pasado nunca en un libro. Y luego además, claro, cuando vas llegando, ascendiendo al mensaje del libro, ¿no? Al núcleo, haz lo que quieras. Eso para mí tuvo un significado religioso y lo comprendí no como compórtate como te apetezca, o ni siquiera como cumple tus caprichos, no sé, como tienes que encontrar tu voluntad, tienes la responsabilidad de descubrir qué es lo que quieres, que a lo mejor no es lo que todo el mundo te está diciendo que tienes que ser, ¿verdad? Esta frase no es de Michael Ende, y como él mismo nos cuenta, es de Aleister Crowley. Es una frase de 1909 y hay muchísimas personas en el mundo que la utilizan para seguir su vida, y es un mensaje potentísimo. Me gusta porque automáticamente te traslada al libro original que, bueno, empiezas con el cartelito, con las letras invertidas, y entonces dices, hey, sí, estoy en la historia interminable, y en cierta manera, a través de tu cuento sí que lo estás, ¿no? Entonces quiero que nos cuentes tú, porque no quiero destripar demasiado, esto en los cuentos es muy peligroso, cómo te llega la idea, y cómo dices, sí, este es el cuento que quiero contar, y comparte con ellos lo que quieras de él, sin destriparlo demasiado. Bueno, pues es un relato dialéctico en el cual hay dos personajes que tienen muchísimas cosas en común. Es un relato que juega con la memoria, porque ambos personajes saben perfectamente lo que el otro les va a contar, pero quieren volverlo a oír de alguna manera. Y tiene una parte de literatura experimental, porque se hipotetiza cómo podría ser una historia interminable en términos materiales o en términos un poquito más realistas o simplemente como especulación. Y por otra parte ha sido un intento muy emocional de volcar lo que el autor ha significado para mí, porque claro, no solo he leído
este libro, sino que me obsesioné y me puse a buscar todo lo que había en nuestro idioma y todos y cada uno de sus libros están completamente vivos en mi cabeza. Pues el prólogo, el relato prólogo de Sofía funciona muy bien, porque además, bueno, como prólogo al Michael Ende persona, luego lees el ensayo y luego llegas a la parte que son los relatos que se fundamentan, no lo dijimos antes, en esas historias que Ende siempre apuntaba de esto es otra historia y será contada en otra ocasión, ¿no? Pues esta ha sido la ocasión y el primero que lo hace es Bruno. Todavía no habíamos compartido escenario nunca en estos años de Celsius. No, nunca. Pero mira, siempre hay una primera vez. Y lo mismo para empezar, ¿qué significa la historia interminable para ti? ¿Cuándo llegaste a la historia interminable? ¿Cómo? Pues no lo voy a poder contar porque no me acuerdo. No recuerdo cuando la leí por primera vez. Recuerdo leerla muchas veces de pequeño y que fuera un libro que me gustaba mucho. Probablemente el que más de los de Ende, hasta que en la universidad cayó en mis manos El espejo en el espejo. Pero bueno, en vez de decirte no me acuerdo, que es muy cutre, te voy a decir que no me acuerdo de un momento en el que no existiera la historia interminable en mi vida. También es verdad. Y suena mucho más bonito, no hay duda. Pero como has hecho este artificio para responder guay, bonito, a ti entonces te lo cambio por otra. ¿Qué Vale. personaje, que no sea de los más principales, qué capítulo de la historia interminable en todas esas lecturas y relecturas se quedó más para ti? Pues son dos. Uno es Grauraman, La muerte multicolor, que siempre fue mi favorito, porque yo incluso de pequeño encontraba algo que me fascinaba en que tuviera que morirse para dejar crecer al mundo a su alrededor. Y ese ciclo, ese simbiosis entre él y su entorno, ¿no? Que se necesitaban mutuamente de alguna forma y que ambos tenían que estar controlados respetando la vida del otro para existir. Y luego también el lobo, el lobo que persigue a Atreyu siempre me ha fascinado y es un personaje que yo sé que no, a lo mejor no está pidiendo que empatices con él y sientas compasión, pero a mí siempre me ha despertado muchísima compasión ese lobo y de alguna forma cada vez que leía el libro tenía la esperanza de que al final no mordiese a Atreyu, no se lo tragase. Espero no estar haciendo spoilers de la historia interminable. Buscaba un arco de redención para ese personaje que nunca llegaba, ¿no? Háblanos un poco de tu relato, Las dos ciudades. Las dos ciudades, sí. Pues una de las cosas que cuando Covadonga me habló de esta antología, yo le dije, sí, yo voy a estar en ella, yo quiero escribir. Y ella, no te lo estaba diciendo por eso. Yo, no, sí, voy a estar. Y entonces, de alguna forma, ella dijo que sí. Y me propuso estos personajes que son los cuatro primeros, los cuatro mensajeros que van a llevar un comunicado terrible a la emperatriz infantil. Y que después siguen siendo amigos, según nos cuenta Ende, aunque no nos explica qué es lo que pasa con ellos. Una cosa que a mí me interesaba y me interesa de la historia interminable es el paralelismo con nuestro mundo, cómo lo que pasa aquí afecta a lo que pasa allí, lo que pasa allí afecta a lo que pasa aquí. Y creo que cuando lo leemos de niños nos podemos imaginar perfectamente ser habitantes de Fantasia, ¿no? Y entonces yo estaba buscando ese reflejo, cómo está nuestro mundo en ese mundo. Y en las dos ciudades, estos cuatro personajes llegan a una ciudad que está cavada en el suelo, es una gruta, y por encima hay otra ciudad sobre las nubes, donde viven los voladores a los que todo el mundo admira y que son la élite de este mundo, hacen unas cosas maravillosas, unas acrobacias, todo el mundo aspira a ser volador, y los que viven abajo trabajan porque si consiguen generar las suficientes ilusiones, que es lo que obtienen por su trabajo, pueden llegar a ser voladores. Y cuando llegas a esta ciudad todo el mundo te dice, no, sí, cualquiera puede llegar a ser volador, esto es una igualdad de oportunidades total, solo tienes que trabajar mucho y tener mucho talento y aprovechar las oportunidades, y entonces hay algunos que llegan. Y entonces ellos cuatro pues y quieren visitar la ciudad de los voladores y se ponen a trabajar y descubren que siendo cuatro personajes muy habilidosos de cuatro especies muy distintas, hay algunos que prosperan y otros que no. Y que en cualquier caso no es tan fácil como parece llegar a ser volador. Sí, brevemente yo creo que te encaja muy bien y lo adaptas muy bien a tu gusto por el teatro, el hecho de tener cuatro personajes en los que puedes jugar con ellos a lo que sería una pieza teatral, o sea que yo creo que en ese sentido te habrás sentido como pez en el agua. Sí, la verdad es que sí, me gustan los grupos de personajes. Y estos cuatro son los primeros que conocemos de Fantasia, creo que tienen un lugar en el corazón de cualquier lector de la novela.
Bueno, pues seguimos nuevo movimiento de mesas y ahora que suban Josué Ramos y Sonia Montiel. Bueno, siempre los que van subiendo, como ya van sabiendo la dinámica y las preguntas, pues ya las habéis podido ir pensando, así que tendré que ir aumentando la dificultad de alguna manera. Pero bueno, aún así, en primer lugar, Josué, ¿cómo llegó a ti la historia interminable? ¿Cómo llegó a ser una obra importante para ti? ¿Qué significa Ende? Pues yo, lo que dices, ¿no? Como me fuiste preguntando, estaba pensando y mi memoria es tan prodigiosa como la de Bruno, porque es que no te sé decir. Pero lo que sí recuerdo es que yo soy del 87, entonces estuve por ahí. Y sabes que hay una generación de niños que se traumatizaron con la muerte de la madre de Bambi. Yo soy de los niños que se traumatizaron con el caballo Sí, yo también, con yo Artes. también, lo garantizo. Es algo que no he superado todavía y algún día intentaré superarlo, pero soy más de... mis primeros contactos fueron con la película. Luego ya descubrí que era un libro y me puse a leerlo y descubrí que había muchísimo más mundo y ahí es donde yo empecé a alucinar con la historia interminable. De ahí ya pasé a otros libros. Pero siempre me gustó la conexión entre mundos y cómo Ende habla de ese metalenguaje y cómo habla de que Bastián está leyendo un libro, se da cuenta de que hay unas conexiones. A mí todo eso me fascinaba e incluso me llevó a buscar otras lecturas en otros autores similares o a escribir también sobre eso. La primera conexión fue eso, la película, pero luego ya directamente me lancé a la literatura porque me encantó el libro y tenía ganas de mucho más, la verdad. Y háblanos un poquito de tu relato, El Zoo de la Muerte. El Zoo de la Muerte está en una de las historias de los bardos de Cuercova. Yo cuando me tocó hacer uno de estos sonreí tontamente porque claro, los demás tienen unas historias mucho más limitadas. Cuando Ende dice a esta persona le pasó una cosa pero ya te diré cómo fue, tienes que contar eso concretamente. Con los bardos teníamos más libertad porque claro, los bardos contaron historias. Entonces ahí podías hacer un poco ese juego de que tú cuentas una historia tuya, luego la enlazas con la historia interminable y funciona perfectamente. En mi caso lo que hice fue contar la historia de uno de los bardos, una joven que le toca contar su historia ante Bastián y ella decide contar la historia de un rey antiguo de su mundo que es muy restrictivo, con gobierno de mano de hierro, muy egoísta, pensando solo en su riqueza, lo que viene a ser un rey. Y le encanta la caza, solo se dedica a la caza y está fardando siempre de que es el mejor cazador que existe. Y llegan un par de personajes de otro mundo lejano que están un poquito hartos de gente como él y le proponen que le van a enfrentar a la mayor bestia que se pueda encontrar, ¿no? Que ni él podría derrotarla o a ver si él es capaz de derrotarla. El caso es que este rey tiene el Zoo de la Muerte, que es un zoo cerrado donde tiene ahí encerrada toda forma de vida posible, porque es que tiene todo tipo de animales, incluso todo tipo de vegetación. Tiene árboles allí encerrados, porque a los árboles les encanta crecer en libertad tanto hacia arriba como hacia abajo. Y él encierra allí todo y se enfrenta a todo lo que se mueva, se enfrenta a ello. Incluso se ha enfrentado a bestias que nadie ha sido capaz de ver jamás. Él las ha matado, pero es que el resto del mundo no ha podido verlos. Y estos dos hombres le proponen eso. Ahí es donde está el meollo de la cuestión. Te vamos a traer aquí una bestia que ni tú vas a poder con ella. Y si puedes con ella, pues entonces acabas con nuestra vida, si te parece bien. Y esa es la cuestión, de a ver qué es lo que pasa y cómo resuelven la historia para darle una lección a este personaje. Bueno, pues no vamos a desvelar más. Si la gente quiere saber qué es la amargancia, pues tendrán que leer el libro y tu relato. Y dices una frase muy bonita antes de pasar a Sonia, que dices que Bastián cambió todo al contar historias. Es que eso es lo que hace la gente que cuenta historias y me parece que lo resume muy bien esa frase. En tu caso, Sonia, la historia interminable, ¿cómo? ¿Cuándo? Bueno, yo no soy del 87, yo soy del 91, un poco más joven y en mi caso, bueno, mi primer contacto fue con la película, pero con el libro fue como a los 16-17 años, lo compré con un vale por haber ganado un premio. Y la cosa fue que cuando empecé a leerlo, en principio bien, pero cuando fui consciente de que lo que abarcaba la película era solo la mitad del libro, me entró como el agobio, esto no puede ser. O sea, ¿qué más hay que contar? ¿Medio libro más de qué? Y lo dejé aparcado. No terminé la historia interminable la primera vez que lo leí. Pero luego ya, un poco más mayor, ya en época de universidad, dije, a ver, yo tengo que acabar la historia interminable, no es fácil que la he acabado.
Y entonces lo retomé ya de otra manera, otra edad, otras lecturas previas de otras cosas. Y ya lo vi de otra manera, vi más mensajes, vi más profundidad, más miga en la segunda mitad del libro, porque también se te presenta como nuevo. Dices, esto no sale en la peli, a ver qué va. Y ahí ya sí que lo terminé y me encantó. Tu relato se titula Aunque no tuviera ojos, y al principio también dice una cosa muy bonita, que es que las historias gustan de esconderse unas dentro de otras. Y bueno, me apetecía destacar esa frase porque no estoy para nada, pero me parece muy guay. Y cuéntanos un poco de tu relato. Bueno, mi relato parte un poco de que la historia que a mí me tocó contar ocurre con una urraca que se lleva un objeto importante en la trama de La historia interminable. Y claro, cuando a mí me comentaron, pues esto es, cuéntanos qué pasa con la urraca y con lo que encuentra, dije, bueno, ¿qué voy a contar? No, me quedé totalmente en blanco, pero fui poco a poco sacando una idea. Entonces, lo que la urraca se lleva es un cinturón mágico que tiene el poder de hacer invisible a quien se lo pone. Bastian lo usaba en ciertos momentos puntuales de La historia interminable, pero lo usa, claro, por voluntad propia. Entonces yo pensé, ¿qué pasaría si ese cinturón llega a alguien que se lo pone por accidente y luego no va para quitárselo, ¿no? Y cómo sería su vida. Entonces lo usé un poco como excusa para hablar de una princesa que en cierto modo la menospreciaba mucho ya antes y que cuando no la pueden ver, pues peor todavía. Entonces es un poco el sentimiento de sentirte invisible y de no invisible para los demás, sino incluso invisible para ti misma, llegar a esa cosa de ¿y si no existo yo ya? Y es un poco la historia de esa princesa, de cómo decide un poco escapar de su situación y va encontrándose un poco a ella misma por el camino. Bueno, pues seguimos recorriendo los relatos, o sea, muchas gracias por contárnoslo. Y ahora que suban Alba, otra vez Covadonga y Daniela Riero Crinos. Nos va saliendo bastante bien de tiempos, un poco de todo, es sorprendente, pero me alegro un montón. Seguimos con más autores de los relatos. Alba, que hizo el relato El hada del agua. Primero cuéntanos un poquito, lo mismo que todos los demás autores. ¿Cómo, cuándo, por qué La historia interminable de Michael Ende? Pues La historia interminable era un libro que mis padres tenían en la segunda fila de la estantería, la de atrás, la que solo coge polvo. Y yo me acerqué a ella porque parecía el único libro cuando era pequeña medianamente interesante de todos los que tenían allí, ¿no? Luego me enteré de que mi padre aparentemente se lo había regalado a mi madre mientras estos eran novios y a ninguno de los dos les gusta la fantasía, entonces no sé las artimañas para ligar de mi padre, pero cero patatero, honestamente. No, pero funcionaron, vamos. Bueno, estoy aquí, algo es algo. Y entonces yo me acerqué a ella, recuerdo leerlo de niña una y otra vez, fascinada, por supuesto, porque yo creo que todos los que hemos descubierto La historia interminable de niños tenemos esa suerte, ¿no? Y después, más tarde, ya durante mi adolescencia y cuando llegué a la universidad y todo esto, lo volví a coger, volví a tener un resurgimiento de ese interés por Michael Ende. Sobre todo por todos, que enlaza un poco con el relato, por toda la simbología que se puede extraer y por cómo para mí La historia interminable era como una metáfora maravillosa de lo que supone la enfermedad mental, ese tipo de depresión sin cura, esas cosas que a mí me hablaban mucho en aquella época y que necesitaba leerlas de alguna manera en los libros a los que me acercaba, lo encontré en La historia interminable. Sí, bueno, tu relato El hada del agua, permíteme que te diga, creo que justifica una antología, me parece un relato extraordinario y me gustaría que nos contaras un poquito de él, porque es cierto que muchos de tus compañeros y de los que están aquí y de los que no han aprovechado, bueno, pues personajes más o menos emblemáticos o conocidos de la historia. Tú al final te dijiste, bueno, Ende sí, pero voy a hacer un poco lo que me dé la gana. Sí, básicamente. Pero dentro de eso tiene todo el sabor de La historia interminable y funciona perfectamente como algo que podría haber hecho también Ende. Que a mi Cova, yo no sé si me avisaste de las últimas o qué, pero me dijo, bueno, vas a tener una de las historias de los tres juglares porque así tienes una de las más libres. Y yo, bueno, porque me está liando en esta. Y realmente, cuando me dijo algo de libertad, yo dije, vale, estupendo. Y me puse a releer otra vez La historia interminable, como creo que hicimos todos a la hora de crear.
Y bueno, yo seguía en mi rollo de Michael Ende, de la metáfora de la depresión, de tal y todas estas cosas, y quería hablar de algo parecido, pero como fantasías infinitas, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y como es una historia que un juglar le está contando a Bastián, pues que sea una historia que a mí también me guste y que pueda gustar al público. Yo no soy una gran experta de la historia interminable, solo soy una fan, entonces simplemente hice una historia que bien podía pasar en fantasía, pero que no tenía ningún tipo de referencia a otros personajes, que sí que he visto que es lo que todos mis compañeros han hecho. Gracias, chicos, por el apoyo, pero va un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, la historia va sobre un pueblo, los Ayirios, que se caracterizan sobre todo por su belleza física, aunque la belleza física yo diría que en mi cuento es más bien una maldición, como suele ocurrir también a veces en la vida real, y también la belleza de su alma, porque su alma la tienen separada del cuerpo, es un hada de agua, por eso se llama el hada de agua, y su alma también es muy, muy bella. Y eso hace que enamore, pero también que la princesa, que en este caso es la protagonista, la princesa Namiria, pues esté de alguna manera un poco condenada. Antes ya, Covadonga, aproveché y te pregunté cómo había llegado Ende a tu vida, pero en este relato escrito a cuatro manos también estás tú, Daniel, y todavía no nos lo has contado. Así que, cuéntanos. Para mí el libro de la historia interminable fue, entre otras cosas, una gran lección de humildad. Desde niño he sido un devorador de libros, de fantasía, de ciencia ficción. Recuerdo haberme recorrido todas las bibliotecas que había en mi ciudad y acabar con todas las reservas de dichos libros. Como tantos de mi generación, yo soy del 83, bueno, muy de niño, recuerdo acudir con mi padre al cine a ver esa película que tanto me maravilló. Y sin embargo, después de haber leído durante tanto tiempo tantos libros de fantasía y haber pasado de la adolescencia, haber llegado a mis 22, 23 años, me creía jactancioso que el libro de la historia interminable era un libro para niños. Afortunadamente tuve una amiga que, incesante, cabezota, una y otra vez me indicaba que estaba equivocado, hasta que en uno de esos días en los que nos dejamos convencer, empecé el libro. Qué bien haberlo empezado, porque aparte de haber recordado de nuevo todo lo que me hizo experimentar esa película, me ofreció muchísimo más. Me ofreció un espacio de libertad en la que realmente, a través de nuestra creatividad e imaginación, tanto de forma individual como de manera colectiva, engendramos un nuevo mundo. Somos los responsables del futuro porque somos capaces de imaginarlo. Y en ese libro me encontré con todo eso. Entonces, ha sido uno de los pocos libros que me he releído con fruición y bueno, pues aquí estamos. Y lamentablemente sin poder extendernos mucho, pero bueno, lo bueno de las historias es que lleguen al lector y luego podréis comprar ejemplares fuera y os los firmarán los autores ahí en el Filmódromo. Será divertido a ver cómo se apañan en el Filmódromo con los 8. Eso no lo han pensado, se ríen de mí, pero eso no lo han pensado. Contadnos un poco, hablad un poco de vuestro relato de la canción Enkidu. A ver, a los dos nos gustaba mucho el personaje de Enkidu y el personaje de Ur, ¿no? Y la verdad es que la idea también aquí era darle una nueva dimensión a un personaje que lo ha perdido todo. No sé si recordáis esta parte, después de que Atreyu hable con Uyulala, Uyulala desaparece y Enkidu se da cuenta de que todo lo que había investigado ya no está y que todo lo que ha estado trabajando, entre comillas, no sirve para nada, y recogen y dicen: nos tenemos que ir de aquí, que aquí ya no tenemos nada que hacer. Pero termina diciendo que Enkidu se hizo famoso por algo que no tenía nada que ver con un descubrimiento científico. Y entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede descubrir Enkidu de sí mismo? ¿Y hacia dónde podemos llevar esto a un mensaje, vamos a decir, un mensaje nuevo? Por una parte, el proceso de escritura a cuatro manos en un primer momento puede resultar algo tremendamente farragoso, porque te enfrentas con la cosmogonía y la imaginería de otro y tienes que llegar a un punto en el que lo sincronizas y creas una historia coherente. Sin embargo, en la escritura de este relato fue justo al revés.
Las ideas fluyeron casi como un canto. El personaje de Engibuk se ha refugiado a lo largo de toda su vida en una serie de conocimientos teóricos que, como Fortín, lleno de vetustos libros, le protegía de un mundo exterior que en realidad le atemorizaba. Entonces, nosotros partimos de un comienzo del relato donde este tipo gruñón y un poco antisocial, todo ese edificio que ha construido para labrarse su respeto y su valor en un mundo que le resulta hostil, se ha caído a pedazos. E incluso la razón por la que aparentemente todo eso ha caído va a ser quizá la puerta que le permita encontrar una nueva razón de ser. Ahí teníamos la invitación para empezar a crear el relato. Teníamos cierto interés en que tuviera cierta resonancia con la propia historia interminable y en que tuviera bastante protagonismo la música, que es una cosa que ha sucedido en varios de los relatos. Tanto la música como los bosques han aparecido y creo que también dan una idea de cuál es la imagen que tenemos los autores de lo que es la fantasía. Y bueno, pues para más no vamos a destripar, ¿no? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, que hay que dejar espacio a la siguiente charla, aunque cerraremos con una cosa que va a leer Covadonga. Yo sí quería decir que, bueno, a mí de las cosas que más me fascinó siempre de Ende, aparte de su obra, al ir conociendo su vida, y además queda muy claro, nos lo comentó antes Héctor, el autor del ensayo, era su optimismo o su ilusión por encontrar cosas bonitas y hacer el mundo un poco mejor a través de sus libros, a pesar del contexto histórico que le tocó vivir. Y es que precisamente las historias son uno de los elementos fundamentales con los que hacemos el mundo mejor. Hay quien dice que una historia no puede cambiar el mundo. Yo no quiero entrar a discutir esto, si sí o si no, creo que sí, pero no lo voy a discutir, pero desde luego puede hacer el mundo mucho mejor, seguro. Y dentro de eso, Ende es un personaje al que le queríamos hacer más homenajes este año por el tema de la pandemia, no hemos podido, con lo cual es posible, quizás sí, quizás no, que lo hagamos en el 2021, pero bueno, eso será otra historia, será contada en otra ocasión. Y con esto, y antes de que les despidamos con un fuerte aplauso y les sigáis arriba para que os firmen y demás, vamos a despedir, previo al aplauso, con una cita que es también la que cierra el libro. Bueno, os enseño un momento. La última página del libro hay una ilustración de Laurin. Bueno, todas las ilustraciones de Diego Bartolomé son maravillosas. Os recomiendo por lo menos que le echéis un vistazo al libro. Al final de todo hemos puesto, en vez de como ponía él, por Ende, para Ende. Pero pensando sobre todo en las circunstancias en las que se ha dado este libro, pusimos una cita final como cierre de imprenta, digamos. Este libro se terminó de imprimir en mayo de 2020, cuando se cumplieron 75 años de la derrota del nazismo. Una pandemia asolaba el planeta y Fantasía volvió a traernos la capacidad de imaginar cómo podemos mejorar este mundo. Pues muchas gracias.